Continental 4.0 es un espacio donde podrás conocer alternativas de solución a los problemas del país, en las voces de destacados especialistas que crean impacto positivo y trascienden. Sean bienvenidos a Continental 4.0. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la gobernanza del agua y su relación con el cambio climático. Para ello nos acompaña Fabiola Muñoz, coordinadora de la Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Bienvenida, Fabiola, ¿cómo estás? Hola Fernando, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, muchas gracias a ti por acompañarnos. Quería, hablar de gobernanza, hablar de cambio climático, es hablar de un tema muy relevante, ¿no? En la actualidad, ¿no? Porque cada vez más países se suman a este desarrollo responsable y sostenible de sus comunidades, ¿no? Pero para ello, quería que me expliques un poco qué entendemos o cuáles son las implicancias cuando hablamos de gobernanza, sobre todo gobernanza del agua, ¿no? En este caso. Bueno, sin duda, como dices, el tema del cambio climático está cada día más presente en la vida cotidiana, en la construcción, desde los diseños, los negocios, la política pública, ¿no? El cambio climático es el desafío más importante que vamos a enfrentar y que, si no lo hacemos correctamente, amenaza nuestra propia sobrevivencia. Y el agua está muy vinculada al cambio climático. De hecho, una de las cosas que más estamos sufriendo es que estamos perdiendo la posibilidad de tener predictibilidad. Antes, las comunidades, el Estado, las empresas podían decir, bueno, vamos a tener una época de sequía o vamos a tener una época de intensas lluvias. Hoy día se está trastocando el clima. Y eso no permite tener, por ejemplo, una producción o una siembra programada, ¿no? Porque a veces ya no vamos a contar con el agua suficiente o vamos a tener periodos mucho más largos de sequía o eventos climáticos extremos. Nuestro país, además, siendo un país muy vulnerable al cambio climático, por ser un país megadiverso, tiene una afectación aún mayor. Y hablar de gobernanza del agua implica ser capaces de pensar en todos los actores que tienen que ver con el uso del agua, con el diseño de políticas públicas sobre el agua, con el consumo, ¿no es cierto? Pero también con la posibilidad de hacer cosas para usarla de manera más eficiente. Entonces, la gobernanza del agua es básicamente la idea de todos los actores sentándonos en un espacio, poniéndonos de acuerdo, definiendo cómo hacer para tener un uso más eficiente, cuidar más el agua, pero también promover, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua. Ujú. Si bien es cierto, digamos, todos somos actores, digamos, de forma activa o pasiva, estamos involucrados en este cuidado, ¿no? ¿Cuáles son los principales actores cuando hablamos de la protección del agua? Porque, bueno, ya mencionaste el tema agrario, ¿no? Somos un país que tiene, digamos, muchas personas que se dedican al agro y que están vinculadas, ¿no? Directamente, pero ¿cuáles son todos los actores que que están principalmente involucrados en este cuidado, ¿no? Justamente, digamos, un primer grupo son los ciudadanos y ciudadanas que tenemos que tener acceso a este recurso, ¿no? Entonces, lo podemos hacer si estamos en nuestras casas, por ejemplo, pero también hay mucha gente que no tiene todavía agua en sus casas. Pero hablemos de la población en general. Entonces hay un uso del agua que está vinculado al tema del consumo, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Y ellos y ellas tienen derecho y deberían estar representados también. Entonces hay diferentes entidades. Eh, Puede ser un primer grupo. Pero también tenemos a los actores que están vinculados en la parte productiva. Tú acabas de mencionar, y yo lo mencioné efectivamente, los agricultores. Pero no es el único uso del agua que hacemos. Nuestros pequeños agricultores de la agricultura familiar son un gran grupo que utiliza el agua y de hecho, por ejemplo, su seguridad alimentaria depende de la agricultura y por lo tanto el agua es un bien muy importante para ellos. Pero también la industria, ¿no? O sea, también tenemos un uso industrial, un uso, por ejemplo, por parte de la actividad minera, tenemos un uso para las construcciones, o sea, para mezclar el cemento
necesitas agua, ¿no? Entonces, toda la parte productiva requiere también de este recurso, el sector privado. Y por otro lado, tenemos también grandes obras de infraestructura que pueden ser manejadas por el Estado o por el sector privado. Y en muchos casos, las mismas comunidades también tienen un rol sumamente importante vinculado a la siembra y cosecha del agua. Tenemos zonas en nuestro país, sobre todo en la parte alta, ¿no?, donde podemos hacer proyectos de manejo de lo que se llama infraestructura natural. Muy poca gente conoce la infraestructura natural, más conocemos la infraestructura gris, ¿no? Cualquier construcción de cemento, de ladrillo, pero la infraestructura natural es muy importante. Por ejemplo, los bofedales o toda la reforestación o la forestación que tenemos en las cabeceras de cuenca, porque son los espacios donde se regula el agua, donde se regula justamente la existencia de microclimas que permiten tener también ciclos muy importantes para nosotros. O toda la parte de los glaciares. El Perú es un país muy importante, es el que tiene la mayor cantidad de glaciares tropicales, y ahí las comunidades también cumplen un rol muy importante para su conservación. Así es. Y entrando allá un poco al tema de la gestión, ¿cuáles consideras tú que son los principales desafíos o los más urgentes a los que tenemos que mirar, ¿no? y atender dentro de nuestra realidad? Bueno, el principal desafío es que tenemos que aprender a que los temas ambientales, los temas de cambio climático, el tema del agua, esté presente en todas nuestras decisiones. Y nosotros podemos tener desde nuestras casas decisiones para usar de manera más eficiente el recurso. Podemos tener decisiones desde las empresas, desde el sector público, para promover un uso más eficiente del recurso, pero también, por ejemplo, para tener más proyectos que ayuden a sembrar agua. O nuestras construcciones, nuestras ciudades, el diseño de nuestras ciudades, el diseño de un edificio, de un centro comercial, de cualquiera de las infraestructuras que promovemos, podría también ayudar, por ejemplo, con el tratamiento de aguas residuales. Podríamos, además, no solamente ser más eficientes en el uso, sino buscar mecanismos de producción que requieran menos agua. Es muy interesante, hay algunos ejemplos, a mí me encanta mencionar a veces algunos ejemplos, y los jóvenes tienen un rol muy importante. Hace unos años atrás se estaba discutiendo el tema de cómo la industria textil tiene un impacto muy grande en el uso de recursos y especialmente en el agua, ¿no? Para producir un jean, tú necesitas un montón de litros de agua. Pues hubo una firma que tomó la decisión de sacar un jean que sea el que menos agua consuma. Y logró producir un jean con el 10% en promedio del agua que tú utilizas de manera convencional para producir un jean. Y así lo promocionó dentro de los jóvenes. Ese fue su valor agregado. Esa prenda se vendió rapidísimo, porque los jóvenes eligieron comprar una prenda que sea más sostenible en su proceso productivo que otra. Y ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de elegir, tenemos la posibilidad de marcar la diferencia, de ejercer una ciudadanía informada. Por eso es que estos eventos, estas discusiones, estas conversaciones son tan importantes, porque tenemos que lograr que todos y todas nos informemos. Así es, es muy importante estar en la búsqueda de alternativas, que las hay, ¿no? En el mercado cada vez hay más alternativas ecoamigables, ecosostenibles, y bueno, está también un poco en nosotros como ciudadanos informarnos y ir viendo alternativas que colaboren con esta protección con el medio ambiente. Creo que poco a poco tendríamos que ir apuntando hacia ello. Más bien, lamentablemente el tiempo ya se ha acabado. Muchísimas gracias, Fabiola. Nos complace haberte realmente tenido en este tercer podcast. Y quería que invites a la gente tal vez a
a conocer también nuestra maestría en ciencias, con mención en gestión ambiental y desarrollo sostenible, para que puedan profundizar este y más temas, ¿no? Bueno, justamente parte de lo que estamos haciendo con esta mirada que le da la Universidad Continental, además con esta idea del pensamiento lateral, es ser capaces de innovar. La universidad nos brinda la oportunidad de discutir en estas temáticas, de reflexionar sobre estos temas, pero también de descubrir. Y descubrir qué está pasando en el mundo, qué cosas podemos aprender a hacer mejor y también cómo podemos pensar en construir políticas públicas, cómo podemos pensar en tomar decisiones climáticamente inteligentes. Y esa es la apuesta que estamos tratando de hacer desde la maestría de gestión ambiental en la Universidad Continental. Así que anímense, infórmense más y ojalá que puedan participar con nosotros también en un evento que estamos organizando sobre el tema de cambio climático en general, pero en particular sobre la gobernanza del agua, ¿no? 18 de mayo a las 8 de la mañana, ojalá que todos puedan sumarse y participar con nosotros. Así es. Para más información pueden ingresar a nuestra página web de la Escuela de Posgrado y ahí va a tener, o seguirnos en nuestras redes sociales, ahí pueden también acceder a la información respectiva sobre el webinar. Y nada, agradecerle a todas las personas que nos han visto, que nos escuchan a través de Spotify o también a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Esto fue Continental 4.0. Hasta luego. Este episodio de Continental 4.0 llega gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Conoce más detalle en nuestra página web posgrado.ucontinental.edu.p.